Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios en este tiempo devocional. Espero que la semana haya empezado muy bien en el Señor. Y bueno, esto es un momento muy bonito que Dios nos ha regalado de poder compartir su palabra. Los animamos, mis hermanos, a que podamos estar cumpliendo la gran comisión que es ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos en todos los lugares donde Dios nos ha puesto. En nuestros trabajos, universidades, colegios, inclusive en nuestras propias casas. Si tenemos familiares que no son creyentes, debemos estarlo haciendo. Y este es un tiempo muy bonito que Dios nos regala después de pasar un año casi encerrados, un año con muchas incertidumbres. Personas anhelando escuchar de Dios, lo hemos visto durante todo este tiempo en el canal de YouTube, pero también personas en los lugares donde estamos han pasado por la enfermedad del COVID, otros han perdido sus familiares, otros han perdido sus trabajos. Bueno, hay muchas circunstancias que esta pandemia nos ha dejado y grandes lecciones que también tenemos acerca de ella, que nos animan como iglesia a predicar el Evangelio. Es el momento, mis hermanos, de hacerlo, no solamente con el canal de YouTube, sino nosotros mismos. El ánimo es a que podamos estar haciendo discípulos, a que podamos estar predicando el Evangelio, obviamente con el respeto ante las personas. Si nos permiten y nos abren la oportunidad de compartir de Cristo, debemos hacerlo. No debemos guardarnos las cosas, mis hermanos, y eso es algo que también a veces nos pasa, que a veces guardamos eso para nosotros, o nos da miedo o nos da temor. Y vemos que en estos devocionales de Santiago nos enseña que debemos estar pidiendo, no dudando, sino pidiendo con fe. Debemos primero ir al Señor para que el Señor nos permita hablar palabras sabias, palabras de entendimiento, palabras que podamos llevar a las personas a que miren su condición de pecadores y para que puedan tomar una decisión en Cristo. Obviamente sabemos que nosotros podemos ser ese canal, otros vendrán y afirmarán eso que hemos hablado nosotros, y bueno, habrán otros que llevarán a estas personas a los pies de Cristo, pero debemos estarlo haciendo como iglesia. Eso nos manda en Mateo a hacerlo como iglesia, como creyentes debemos hacerlo, y este es un tiempo que Dios nos ha regalado para hacerlo. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana. Seguimos en el libro de Santiago, en el capítulo 1, vamos avanzando en este capítulo del libro de Santiago, y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de un día más de vida, Señor. Es tu misericordia, Señor, es tu voluntad que hoy podamos abrir nuestros ojos y darte la gloria y la honra, Señor. Permite que cada día que nos levantemos te demos las gracias, Señor, por todas las maravillas que tú has hecho, por las misericordias que has hecho en nuestras vidas, porque nos has guardado, Señor, hasta este tiempo de cualquier enfermedad, de cualquier virus, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que los hermanos que están enfermos, que han pasado por estas circunstancias, Señor, que tú los animes, los restaures en tu salud, Señor. Es tu tiempo y es en tu momento, Señor. También agradecido, Señor, por tu palabra, por el estudio de Santiago, Señor. Que lo que aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica, Señor. Que lo que escuchemos en esta mañana lo llevemos a nuestro corazón y lo meditemos, Señor, y podamos cumplir las grandes cosas que tú nos has puesto en nuestras vidas, Señor. Agradecido por cada uno de los hermanos que se conectan ahorita, por los hermanos que se conectarán posteriormente a escuchar este devocional. Guárdalos, cuídalos, Señor. Anímalos en estos tiempos, Señor. Y si también nos visita alguien que no tiene una relación personal contigo, que no ha creído en tu Hijo como su único y suficiente Salvador, permite que esta persona se pueda arrepentir y pueda creer en ti. Te damos gracias, Señor, por todo lo regalado hasta este momento y por lo que vendrá. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y estamos en el capítulo 1. En los devocionales anteriores estuvimos viendo acerca de Santiago. El primer devocional nos hablaba acerca de Santiago, un siervo dispuesto a toda buena obra, dispuesto a servirle al Dios Todopoderoso. El segundo devocional, mis hermanos, nos habla acerca de las pruebas. ¿Cómo debemos comportarnos nosotros como creyentes en las pruebas? Nos dice que con sumo gozo que debemos tener fe, que esa fe produce una paciencia, una espera en el Señor Jesucristo. El tercer devocional nos habló acerca de la sabiduría. ¿Cómo debemos estar pidiendo sabiduría al Dios Todopoderoso? Debemos pedir no dudando, sino teniendo en fe en Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca del hombre de doble ánimo. Y el título del devocional en esta mañana es Un hombre de doble ánimo. ¿Será que nosotros como creyentes, mis hermanos, somos hombres de doble ánimo? Espero que no.
Espero que eso no esté en nuestras vidas, sino que seamos verdaderos hijos de Dios. Y si alguno que nos está visitando en esta mañana no sabe qué es un hombre de doble ánimo, los invitamos a que se queden en nuestro devocional en esta mañana y vamos a hablar acerca de un hombre de doble ánimo. Entonces quiero que me acompañen a los versículos 7 y 8 de Santiago capítulo 1. Versículos 7 y 8 de Santiago capítulo 1. Y vamos a estar estudiando estos dos versículos. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, versículo 7, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, lo que está hablando este versículo 7 es lo que nos está diciendo el versículo 6, que debemos pedir con fe, no dudando en cosa alguna, que no debemos estar dudando en lo que estamos pidiendo, que debemos pedir con fe, porque el que duda es semejante a la onda del mar que va de un lado a otro. Entonces aquí en el versículo 17 nos dice, no piensen así, no piensen que el Señor va a responder si piden con duda. Debemos estar confiados en lo que pedimos, mis hermanos. Confiados en quién, en Dios, en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si nosotros hemos creído en Cristo, Él nos da la oportunidad de pedir con fe. Ahora, si nosotros no hemos creído en Cristo, si no hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pues vamos a pedir dudando porque no tenemos esa relación personal con Dios. Entonces, para poder pedir con fe, sin dudar, debemos tener una relación genuina con Dios. Ahora, debemos estar en su palabra. Aquí también nos está hablando Santiago acerca de eso. Debemos tener sabiduría, debemos pedir sabiduría y también debemos entender lo que la palabra de Dios nos habla acerca de lo que nosotros debemos hacer como creyentes. Como les decía al principio de este video devocional, esta es una bonita oportunidad que Dios nos ha regalado para poder compartir el Evangelio. Se abren muchísimas puertas. Hay muchas personas que quieren escuchar de Dios. ¿Y por qué? Porque pasaron por el virus, porque sencillamente se les murió un familiar, porque perdieron sus trabajos. Y es la oportunidad que como iglesia tenemos para poder ir y compartir el Evangelio. Ahora, ¿qué nos dicen estos textos? Que debemos estar pidiéndole al Señor que se abran estas puertas. Hermanos, tenemos la oportunidad, pero a veces nos da temor, nos da vergüenza, a veces no queremos compartir porque no sabemos cuál es la reacción de las personas. Pero mire lo que nos dice Santiago, ¿debemos pedirle a quién? ¿A Dios? Claro que sí, debemos pedirle a Dios. No dudando, no siendo como las ondas del mar que van de un lado para el otro, sino debemos estar pidiéndole a Dios que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría, que nos abra esa puerta para poderle compartir a nuestro compañero del trabajo, a nuestro jefe, a nuestro compañero de estudios, a nuestro familiar. Si tenemos la oportunidad de compartirle a un familiar, debemos pedirle a Dios. Dios pondrá las palabras que nosotros a veces no podemos ponerlas por los nervios o por la vergüenza que tengamos. También nuestro testimonio es una forma de abrir una puerta, de que muchas personas crean. Sé que ha sido bastante lo que hemos visto acerca de los testimonios y hemos hablado acerca de eso, pero también es una puerta que Dios permite que tengamos nosotros para poder compartir el Evangelio. Entonces aquí le dice el autor que no debemos pensar así, que no debemos estar dudando, porque si dudamos, pues el Señor no lo va a contestar. Entonces debemos pedir con fe. Ahora sí, el versículo 8. Miremos qué nos dice el versículo 8. Versículo 8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces vemos que el hombre que podríamos decir está un día bien y un día no, pues así va a ser en su vida. Ahora, ¿cómo entra eso en nuestra vida como creyentes? ¿Cómo podemos verlo reflejado? Es un ejemplo muy fácil y es cuando nosotros nos comportamos de una forma, digámoslo así, de lunes a viernes y los sábados y domingos nos comportamos de otra. O cuando vamos a tomar decisiones, tomamos decisiones como el mundo las toma y a veces las tomamos como Dios quiere que las tomamos. Entonces vemos que esa persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esa inconstancia es como una montaña rusa. Va de para arriba y después va para abajo. Va para arriba y va para abajo. Entonces aquí lo que el autor nos quiere animar es a que no seamos de doble ánimo. Él está mirando
o nos está hablando en los versículos anteriores acerca de cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer. Ahora, si estamos pasando por una situación difícil, puede ser en la parte económica o de salud, o bueno, no sé, en la parte laboral, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Cómo el mundo se comporta? ¿Qué hace el mundo cuando están en esas situaciones? Pide préstamos, se endeuda, pide al gota a gota, vende su casa, vende sus propiedades, sufre depresión, llega hasta el punto de suicidarse en los casos más duros. Ese es el tipo de personas de doble ánimo en el mundo. Pero ¿cómo debemos ser nosotros como creyentes? ¿Debemos seguir ese ejemplo? ¿Debemos seguir ese ejemplo? No debemos seguirlo haciendo, no debemos seguir ese ejemplo de que si estamos pasando por situaciones difíciles debemos ir al mundo a ver qué nos ofrece el mundo. No, debemos hacerlo, o más bien debemos ir a Dios. ¿Qué quiere Dios? Que no seamos hombres de doble ánimo. No, el Señor no quiere creyentes de doble ánimo. El Señor quiere creyentes de una sola pieza, que estén dispuestos. Miremos lo que nos decían los versículos anteriores. Si estamos en diversas pruebas, debemos tener gozo, debemos tener paciencia, debemos tener fe. Ahora, ¿la tenemos? Bueno, espero que sí la tengamos, mis hermanos. Que no seamos como el mundo que va de un lado para el otro, sino que seamos creyentes firmes y fieles en las cosas de Dios y esperando en Él. A veces nosotros somos impacientes cuando las cosas no salen. Y aquí este versículo 8 nos está hablando acerca de eso, de no ser impacientes. Porque miren los que son impacientes, son inconstantes en sus caminos, no son constantes, varían, dudan. Miremos lo que nos dice también acerca de la sabiduría, que debemos estar pidiendo con fe. Debemos ser sabios, mis hermanos, pero no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios. Debemos estar pidiéndole a Dios el entendimiento. Cuando vayamos a tomar una decisión, ¿a quién tenemos que recurrir? ¿Al mundo? ¿A lo que nos ofrece el mundo? No, mis hermanos, a lo que nos está ofreciendo Dios. Dios nos está ofreciendo que debemos pedirle a Él con fe, no dudando, no debemos estar dudando, debemos pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para poder tomar buenas decisiones en el Señor. Ahora, para poder lograr todas estas cosas, para no ser hombres de doble ánimo, debemos creer en Cristo. Sé que muchos aquí, de los que están presentes, tienen una relación personal con Dios y han pasado por muchísimas pruebas, pero asimismo han salido victoriosos de esas pruebas. ¿Por qué? Porque esperaron y confiaron en Dios. Y eso es lo que también nos quiere enseñar Santiago. Debemos confiar y esperar en el Señor. No debemos ser impacientes. Ahora, si alguno que nos acompaña en esta mañana está pasando por estas circunstancias, está ansioso porque las cosas lleguen, está sin un empleo, está enfermo, tiene problemas familiares, bueno, en fin, no importa la circunstancia en la que esté, hoy es el día en el cual Dios les puede estar hablando a su vida. ¿Y en qué forma? En que pueda arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Si tú quieres salir de estos problemas, debes creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Debes entregarle tu vida a Cristo. Y Cristo te dará la fe y la paciencia suficiente para poder soportar estas pruebas. Pero el único requisito es poder creer en Cristo. Porque no te sirve pedir o arrodillarte o ir voy a poner un ejemplo, a misa o subir Monserrate para que Dios te conteste las peticiones que tienes. Dios no las va a contestar. Ahí nos dice el versículo 7. Si tú pides dudando, si tú pides para tu gloria, Dios no las va a contestar. Entonces vemos que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mis hermanos, si estamos pasando por situaciones, si en nuestra vida hay duda o hay temor, miremos que esa duda y ese temor nos puede llevar a que nos apartemos de los caminos del Señor. No, mis hermanos, no debemos permitir eso. No debemos permitir que el pecado nos aparte. No podemos permitir que la duda nos aparte de los caminos de Dios. Debemos seguir firmes y fieles. El Señor nos lo dice. El Señor nos ha dado promesas. El Señor va a venir por nosotros. No sabemos cuándo, la palabra de Dios no nos lo dice, pero debemos estar dispuestos y preparados. Ahora, miremos el ejemplo de Santiago. Santiago empieza diciendo que es un siervo dispuesto para el Señor. Y nosotros debemos ser siervos dispuestos. ¿Dispuestos a qué? A servirle, a hacer su obra, a ir a predicar el evangelio,
a ir a personas que lo necesitan. Hay mucha gente en el mundo que necesita de Cristo. Hay gente que está pasando por situaciones muy difíciles, como lo decía al principio. Y nosotros somos ese canal entre esas personas y Dios. Nosotros tenemos la verdad, y esa la vemos en la palabra de Dios. Somos creyentes, hemos creído en Cristo y debemos ir a esas personas y darles una voz de esperanza. Hay personas que viven sin esperanza, que no saben qué van a hacer, no saben cómo tomar decisiones. Y ahí está la oportunidad que nosotros tenemos para poder compartir el Evangelio. Pero si somos hombres de doble ánimo, si somos creyentes que una semana nos comportamos de una forma y solo el fin de semana nos comportamos como Dios quiere, pues no estamos haciendo nada. Y como les decía, ese es nuestro testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cómo nos ven las personas del mundo? ¿Cómo nos ven nuestros familiares? ¿Cómo nos ven nuestros compañeros, nuestros jefes? ¿Estamos cumpliendo en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en los colegios? ¿Estamos cumpliendo? Si somos personas que a ojo cerrado pueden decir, yo confío en esa persona porque nunca ha fallado, porque siempre ha hecho su trabajo correcto. Espero que sí, hermanos. Y si en algún momento hemos fallado o no hemos cumplido, pidamos perdón y restauremos las cosas que hayamos hecho mal, para que así las personas puedan ver que hay un cambio. Porque también el hecho de arrepentirnos, de pedir perdón, pero no volver a hacerlo, también nos ayuda a que esas personas puedan ver un cambio en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, el ánimo es a que no seamos hombres de doble ánimo, ni creyentes de doble ánimo, sino que seamos uno solo en Cristo Jesús. Que como nos comportemos hoy martes, nos comportamos así miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en Cristo Jesús. No buscando que los hombres nos miren, sino buscando más bien a Cristo. Más bien que nosotros podamos ser ese reflejo de Cristo para estas personas. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a no ser creyentes de doble ánimo, sino creyentes de una sola pieza, Señor. Que podamos tener sabiduría, Señor, e entendimiento de las cosas que tú quieres para nuestras vidas. Señor, y si alguno de mis hermanos o amigos que nos acompañan está viviendo por estas cosas de un día sí, un día no, Señor, o estar dudando, Señor, permítele, Señor, que pueda conocerte a ti, que pueda tener una relación personal contigo, que pueda tomar decisiones sabias para ti, Señor, para glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que animes a mis hermanos, Señor, a hacer la gran comisión, a ser discípulos, Señor. A que por medio de su testimonio más personas lleguen a los pies tuyos, Señor. Sabemos, Señor, que en el cielo se gozan cuando un incrédulo se salva, Señor. Y eso debemos estar haciendo nosotros. Debemos estar predicando el Evangelio. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos que todas las cosas que sucedan en esta semana estén en control tuyo, Señor, y que se haga tu voluntad. Te damos gracias, te lo pedimos, te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.